Buenas tardes, mi grupo está conformado por Daniela Navarro y quien les habla, Ana Lucía Roballo. A nosotros nos correspondió el autor Ricardo Gaustini, y él describe el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico en el caso italiano. Él comienza a definir en principio de qué se trata la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Él señala que es un procedimiento mediante el cual se transforma el ordenamiento jurídico de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Para esto, él señala que hay unos grados que dependen de 7 condiciones. La primera de ellas es la constitución rígida. ¿Qué es la constitución rígida? Tiene que tener 2 aspectos. El primero, que es escrito, y el segundo, que la norma está protegida contra la legislación ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma constitucional no puede ser derogada, modificada o abrogada sin que se haga un procedimiento especial de revisión constitucional. La constitucionalización es más acentuada en aquellos ordenamientos en los cuales existen principios. Este conjunto de principios es lo que comúnmente se denomina la constitucionalización material. En cuanto al segundo aspecto, es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Para ello se suponen 3 sistemas de control. El primero de ellos es a posteriori. A posteriori es el control in abstracto, en concreto de la norma, en la cual se permite que la norma entre en vigor y la constitucionalización, el proceso de constitucionalización se va a verificar hasta después. En cuanto al segundo es a priori, en concreto, lo que quiere decir es la garantía jurisdiccional de la Constitución, en el cual se establecen 3 sistemas de control. El primero de ellos es por vía de excepción, en concreto, lo que quiere decir que la norma entra en vigor, pero su constitucionalización se mide en el caso específico y los efectos son interpartes. El segundo es a priori, que es antes de que entre en vigor la norma, se mira la coherencia constitucional y la norma, los efectos son erga omnes, mientras que en el tercer caso, que es el caso alemán, es a priori, pero los efectos son erga omnes. El tercer criterio, la tercera condición, consiste en la fuerza vinculante de la Constitución, en el cual se considera la ideología difundida en la cultura jurídica del país del que se trate. La Constitución contiene derechos y normas que regulan las relaciones entre el Estado y el ciudadano. Además de ello, principios generales y disposiciones programáticas. Los principios generales y las disposiciones programáticas exigen que se emita o se expida una ley para que regule determinada materia. Cuando se habla de fuerza vinculante de la Constitución, esto ya no va a ser necesario, sino se va a aplicar la norma directamente de acuerdo con la jurisdicción. Es decir, que la idea de que toda norma constitucional es una norma jurídica genuina, vinculante y susceptible de producir sus efectos jurídicos. La cuarta condición consiste en la sobreinterpretación de la Constitución. Depende de la postura de los intérpretes de la norma, es decir, de los juristas, ya sea restrictiva o extensiva. Cuando se habla de sobreinterpretación, hablamos de la segunda modalidad, la extensiva, teniendo en cuenta que las normas constitucionales no pueden alcanzar a regular todas las materias de la vida social. Los jueces son los encargados de interpretarlas y adecuarlas a los momentos en concreto que suceden en la vida humana, por lo cual se va a garantizar que ya no hayan lagunas y el texto en cuestión se aplique a las diversas interpretaciones. La quinta condición consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales. Esta depende del segundo aspecto, que es la fuerza vinculante de la Constitución,
y señala, depende de la difusión del seno de la cultura jurídica, de la concepción de la Constitución y la relación que tengan los jueces con la derivación de la misma. La Constitución es el límite de poder de la legislación. Las normas constitucionales regulan la organización del Estado y la regulación entre el Estado y los ciudadanos. La sexta condición consiste en la interpretación conforme de las leyes. Esta quiere decir la relación con la técnica de interpretación respecto de la ley y puede ser adecuadora o armonizadora, es decir, aquella en la cual se armoniza la ley con la Constitución, eligiendo el significado que evite toda contradicción entre la ley y la Constitución, que va a depender directamente de la obra de los jueces. Por último, tenemos la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Esta va dirigida al contenido mismo de la Constitución, teniendo en cuenta la postura de los jueces, de los órganos constitucionales y de los actores políticos. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a hablar ahora sobre la interpretación de la Constitución italiana. La Constitución italiana fue expedida en el año 1948, pero entró en regir en el año 1956. Durante ese periodo los jueces trataron de interpretar las normas conforme a la Constitución, pero dicha interpretación no fue muy frecuente por dos razones. La primera de ellas era que la Corte quería establecer una distinción entre los principios y las normas, la cual no se pudo llevar a cabo. El segundo de la razón fue porque los jueces comunes consideraban que las leyes estaban en el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Se establece un control de legalidad que se da por dos razones. La primera de ellas es que la norma es inconstitucional cuando es en contravía de la Constitución, y por otro lado la Corte puede decir sobre la legitimidad de las normas. La interpretación de la Constitución italiana se hace a través de un mecanismo que fue adoptado por la doctrina, por la Corte Constitucional y los demás órganos del Estado. La interpretación que establece el texto se da a través de la interpretación normativa, sentencias de interpretación de rechazo, sentencias de interpretación de aceptación, decisiones manipuladas, sentencias adictivas y sentencias sustitutivas. La interpretación de normas, el texto establece que dicho mecanismo se van a interpretar no sobre los textos legales, sino sobre la Constitución. Por otro lado, se encuentran las sentencias de interpretación. Las sentencias interpretativas de rechazo hace referencia a que se va a interpretar la norma conforme a la Constitución o inconforme a ella, es decir, se interpretará según lo establecido por la Constitución. Por otro lado están las sentencias interpretativas de aceptación. Estas significan que dos normas se interpretarán conforme a la Constitución o se mirarán si están en contravía de la Constitución. Por otro lado están las decisiones manipuladas, la cual hace referencia a que para que la norma esté conforme a la Constitución se va a adulterar el contenido de la misma para que pueda estar adecuada al contenido establecido por la Constitución. Por otro lado están las sentencias adictivas, la cual establece que es inconstitucional si no se actúa bajo el principio de igualdad, es decir, dos sujetos con los mismos hechos y los mismos derechos frente a una conducta similar, es decir, se tiene que interpretar bajo el principio de igualdad. Por otro lado están las sentencias sustitutivas, que expresan una norma diferente, pero es conforme a la Constitución. Gracias por su atención. Esto fue todo por ahora.